El planeta Zero-Owi era tan implacable como remoto. Sus acantilados escarpados, paisajes estériles y vientos helados lo convertían en el lugar perfecto para aquellos que querían desaparecer o aquellos que no tenían otra opción que ser olvidados bajo las lunas gemelas que arrojaban un brillo plateado inquietante sobre la fría roca. Lea, una joven San que una vez había estado llena de vida y promesa, ahora no era más que una oportunidad de último momento para su propia gente, un ser que habían considerado demasiado débil para continuar, demasiado frágil para sobrevivir. La dejaron en este lugar desolado creyendo que la naturaleza haría lo que ellos no podían hacer para terminar. Los ojos violetas de Aira, una vez brillantes, ahora estaban opacos, medio iluminados. Mientras luchaba por respirar, cada jadeo enviaba oleadas de dolor a través de su pecho y sus extremidades se sentían como tapas. Apenas podía moverse, y mucho menos pedir ayuda, incluso si pudiera gritar, ¿quién la escucharía? Su gente había huido de la enfermedad que devastaba su cuerpo, era algo que los Sans habían temido durante mucho tiempo. Que la debilidad en su cultura era similar a la muerte misma, era una mancha en su orgullosa raza, una mancha que preferían olvidar antes que enfrentar. El viento aullaba a su alrededor y el frío la mordía, la piel expuesta, su cuerpo plateado escamoso una vez luminiscente, ahora opaco y sin vida, los recuerdos parpadeaban en su mente, de su familia, sus amigos, su gente. Hubo un tiempo en el que era apreciada, un prodigio entre su especie, su intelecto la había hecho destacar, y muchos creían que ella habría seguido siendo una de sus más grandes científicas, una exploradora que lideraría a su raza hacia una nueva era de descubrimientos. Pero todo eso parecía haber sido hace una vida. Aún podía recordar la mirada en sus ojos cuando vio los primeros signos de su enfermedad, la forma sutil en que sus escamas perdieron su brillo, cómo luchaba por seguir el ritmo de los demás durante las expediciones rutinarias. Al principio ofrecieron preocupación, pero a medida que su condición empeoró, la preocupación se convirtió en disgusto que en miedo. La gente Sran era conocida por su fuerza y resiliencia. La enfermedad era un signo de debilidad y la debilidad no tenía lugar en su sociedad. Cuando finalmente decidió abandonarla, lo hicieron con una deficiencia de frío. No hubo lágrimas ni despedidas. Solo el reconocimiento silencioso de que ya no era uno de ellos. Su familia, sus amigos, incluso los ancianos que una vez la habían elogiado, simplemente le dieron la espalda y se fueron. Le dijeron que la habían dejado atrás por su propio bien, que era mejor así, pero sabía la verdad. La habían abandonado porque ya no era útil. Era una carga. Mientras yacía allí, su visión se nubló. LRA se preguntó si este era realmente el final. Moriría aquí sola y olvidada. Así terminaría su historia. Muy arriba, en órbita alrededor de Sira, una nave humana solitaria flotaba en el espacio. Su piloto, Jack Drayton, había estado inspeccionando el planeta en busca de recursos potenciales. No era parte de ninguna facción importante ni del gobierno. Jack era un explorador independiente. Siempre en busca de lo desconocido, había pasado la mayor parte de su vida en los márgenes del espacio, lejos de los mundos centrales donde reinaban la política y la burocracia. Aquí, en la vasta extensión de la frontera, era libre. Jack Naves, el Wayfarer, era una pequeña nave ágil diseñada para la exploración de largo alcance y equipada con la última tecnología de escaneo. Mientras estaba sentado al timón, monitoreaba la superficie del planeta en busca de señales de minerales valiosos o recursos ocultos. Sus sensores detectaron algo extraño. Una débil señal de vida en lo profundo de uno de los valles del planeta. Eso es extraño, Jack murmuró para sí mismo mientras golpeaba la consola para obtener una mejor lectura. La señal de vida era débil, casi imperceptible, pero definitivamente sensata. Frunció el ceño. No debería haber nadie allí abajo. Sí, se suponía que estaba deshabitado. Una roca desolada con nada más que hielo y tormentas de polvo. Consideró ignorarlo. Después de todo, no era su trabajo. Para investigar cada señal extraña que se encontrara, pero algo lo carcomía, un sentido de responsabilidad que no podía deshacerse del todo. Había visto demasiadas personas quedarse atrás en su vida, abandonadas, olvidadas o peores. Jack siempre se había propuesto ayudar cuando podía, incluso si eso significaba correr riesgos. Con un suspiro, ingresó las coordenadas y activó los propulsores de aterrizaje de la nave. El Wayfarer descendió hacia la superficie cortando la espesa atmósfera del planeta con facilidad. A medida que se acercaba al valle, la débil señal de vida se hizo más fuerte, pero solo ligeramente. Quien quisiera que fuera, estaba cerca de la muerte. El Wayfarer se aterrizó en
El suelo congelado con un suave golpe. Jack se puso el traje y agarró su botiquín por si acaso cuando salió de la nave el viento helado lo toca como una pared, pero los reguladores térmicos de su traje mantuvieron el frío a raya. Siguió las lecturas del escáner caminando por el terreno accidentado hasta que finalmente la vio. Aira. Al principio Jack pensé que era demasiado tarde. Una estatua sin vida de piel plateada, su cuerpo acurrucado en una bola apenas moviéndose, pero cuando se acercó vio el leve subir y bajar de su pecho, las respiraciones superficiales que significaban que todavía estaba viva. Apenas santo infierno. Jack susurró, arrodillándose a su lado. Había visto muchas cosas en sus viajes, pero nunca un extraterrestre como este. Sus delicadas escamas brillantes y su belleza de otro mundo eran hipnotizantes incluso en su estado debilitado. Cita, pero ella estaba muriendo y rápido, sin perder un segundo. Jack la levantó con cuidado en sus brazos. Era liviana, casi demasiado liviana, como si la enfermedad hubiera drenado toda la fuerza de su cuerpo. La llevó de vuelta al caminante donde la acostó en una cama improvisada en la pequeña bahía médica de la nave. Jack la conectó a las herramientas de diagnóstico de la nave, dejando que la guía realice un escaneo completo de su condición. Los resultados fueron sombríos. Cualquier enfermedad que se hubiera apoderado de ella no se parecía a nada que él hubiera visto. Sus órganos estaban fallando y estaba severamente deshidratada. Si él no accionaba rápido, no lograría pasar la noche mientras los sistemas de la nave trabajaban para estabilizarla. Jack se sentó a su lado observando su frágil forma con una mezcla de preocupación y determinación. Él no sabía quién era ella o de dónde venía, pero no iba a dejarla morir. No, aquí no. Así aguanta, susurró, aunque no estaba seguro si ella podía escucharlo. Voy a salvarte. Capítulo 2. Una recuperación delicado. El cuerpo de Aira yacía inmóvil en la pequeña bahía médica mientras el zumbido de los sistemas del Wayfarer llenaba el aire. La IA de la nave trabajó incansablemente administrando fluidos, nutrientes y oxígeno para estabilizar su cuerpo debilitado. Jack caminó por la pequeña habitación sintiendo una sensación desconocida de impotencia. No era un doctor ni un médico, pero tenía suficiente conocimiento de sus años en el espacio para operar el equipo médico básico a bordo, que tendría que ser suficiente por ahora. La noche pasada, en un silencio intenso, Jack permaneció despierto verificando ocasionalmente los signos vitales que se mostraban en la pantalla. Estaban mejorando, pero solo un poco. Su biología sana era complicada y el sistema de la nave luchaba por comprender su fisiología. Aún así, estaba viva por ahora. Eso fue suficiente en las primeras horas del día siguiente. Movió sus párpados, revoloteó y un suave gemido escapó de sus labios. Jack, que había estado durmiendo ligeramente en una silla cercana, se despertó de inmediato. Jack preguntó suavemente, inseguro de si ella podía entenderlo. No sabía su nombre todavía, pero el idioma Son estaba en la base de datos de la nave, así que repitió la pregunta en su lengua. ¿Puedes oírme? Sus ojos se abrieron lentamente revelando su iris violeta apagado pero concentrado en él. La confusión estaba grabada en su rostro, como si estuviese tratando de darle sentido a su entorno. Su garganta estaba seca, y ella trató de hablar, pero solo un débil susurro escapó fácilmente. Jack dijo suavemente, sirviendo una pequeña taza de agua de un dispensador cerca, la sostenida en sus labios dejándola beber lentamente. Ella hizo una mueca al principio, pero bebida de logré. Estás a salvo ahora, te encontré. Ahí afuera sola. La respiración de Alec se volvió más estable y después de unos momentos lograron susurrar. ¿Quién eres tú? Mi nombre es Jack Drayton, dijo dándole una pequeña sonrisa tranquilizadora. Soy un humano, te encontré abandonada en este planeta, estabas en muy mal estado, pero vas a estar bien. Parpadeó procesando sus palabras. Abandonada. La palabra hizo eco en su mente, el recuerdo de su gente dejándola atrás todavía fresco y doloroso. Ella cerró sus ojos tratando de contener las lágrimas. Su gente la había abandonado y sin embargo, aquí estaba este extraño, este humano, que había arriesgado su vida para salvarla. ¿Por qué?, preguntó con voz temblorosa, con una mezcla de gratitud y confusión. ¿Por qué me ayudaste? Jack se recostó en su silla pasándose una mano por su cabello corto. He visto a mucha gente quedarse atrás en mi vida, dijo, su tono más serio ahora. No iba a dejar que eso te pasara a ti, no cuando podía hacer algo al respecto. El corazón de dolía, pero por primera vez en lo que parecía una eternidad. No era por la enfermedad, era por algo más profundo, algo que ella no había sentido desde que su gente abandonó. Su esperanza. Las palabras de Jack resuenan con ella. Aira despertó un sentimiento que pensaba que había desaparecido hace mucho tiempo. No conocía a este humano, pero él la había salvado cuando a nadie más le importó. Por un largo momento, Aira simplemente se quedó allí, mirando a Jack, tratando de darle sentido a lo que había sucedido, pero el agobio de su recuperación la hizo volver al sueño. Jack no se apartó de su lado, siguió monitoreando sus signos vitales y se aseguró de que se mantuviera estable durante los siguientes días. La fuerza de Aira comenzó a regresar. Jack le proporcionó alimento e hidratación y, a medida que los procesos de curación en su cuerpo comenzaron a funcionar nuevamente, su piel plateada recuperó lentamente su brillo sutil. Todavía estaba débil,
pero lo peor parecía haber terminado a medida que pasaban más tiempo juntos. Jack le explicó lo que había sucedido, cómo la había encontrado y la había llevado a su barco. Aira escuchó atentamente, todavía luchando por entender por qué un humano, un extraño, haría todo lo posible para salvarla cuando su propia gente la había dejado por muerta. «¿Tu gente simplemente te abandonó?», Jack preguntó una noche, incapaz de ocultar su incredulidad. Aira asintiendo con la cabeza, su voz apenas por encima de un susurro. En la cultura Sin, la debilidad es una carga y me enfermé, y ellos no querían asumir la responsabilidad, no querían que los frenara. Su voz se quebró levemente, y miró hacia otro lado. Así son las cosas. Jack frunció el ceño, eso no está bien, nadie merece ser dejado atrás de esa manera, sin importar las circunstancias. Lo miró a los ojos sorprendida por la convicción en su voz. Tú, los humanos son extraños, dijo suavemente, tú actúas con compasión incluso cuando no hay nada que ganar. Jacobo se rió entre dientes. Sí, supongo que esa es una forma de decirlo, pero honestamente, es lo que cualquiera debería hacer. La vida es lo suficientemente dura aquí sin que la gente se abandone entre sí. Cuanto más hablaban, más se daba cuenta de lo diferentes que eran los humanos de las zonas, donde su gente valoraba la fuerza y la supervivencia por encima de todo. Jack mostró amabilidad y empatía, cualidades que no había visto en mucho tiempo. Lentamente el corazón comenzó a abrirse a la idea de que tal vez no todos los seres en la galaxia eran tan fríos e indiferentes como su propia raza. Capítulo 3, un bond en crecimiento. La recuperación de Ella estaba progresando rápidamente bajo el cuidado de Jack, y los días a bordo del Wayfarer comenzaron a formar una rutina tranquila. Cada mañana Aira se despertaba con el suave zumbido de los motores de la nave mientras Jack trazó su curso a varias partes de la galaxia, explorando asteroides, lunas áridas y planetas distantes. Cuanto más tiempo pasaban juntos, más llegaban a entenderse de maneras que ninguna había anticipado. Habían pasado casi 3 semanas desde que Jack encontró a en ese planeta árido, y aunque su recuperación física estaba casi completa, todavía había heridas emocionales que permanecían. Su gente la había dejado atrás, un frío rechazo que acechaba sus pensamientos. Todas las noches la soledad que se había instalado en su corazón no se reparaba fácilmente. Jack a su manera parecía sentir esto, aunque rara vez hablaba de ello. En cambio, le mostró amabilidad, ofreciéndole pequeños gestos de compañía que poco a poco estaban desprendiendo la frialdad que rodeaba su corazón. Una noche en particular, Jack preparó la cena en la pequeña cocina de la nave. El Wayfarer no era gran cosa, pero tenía todo lo que Jack necesitaba para mantenerse cómodo, y ahora también Aira, durante sus largos viajes a través de las estrellas. Aira había estado fascinada por el concepto de cocinar, algo completamente extraño para ella. Los Zen consumían bloques de nutrientes sintéticos, diseñados para maximizar la eficiencia, pero los humanos encontraban alegría en preparar la comida, tomarse el tiempo para convertir las comidas en experiencias. Jack colocó 2 platos de comida en la mesa pequeña en el área común. Eran simples vegetales asados y un sustituto de proteína que había logrado rescatar de uno de sus viajes anteriores a un puesto avanzado galáctico. Cómo observar, organizaba todo con cuidado. El olor de la comida era desconocido, pero extrañamente tentador. No tienes que pasar por todos estos problemas, dijo Ali en voz baja. Su voz aún era con un dejo de duda. Jack sacudió la cabeza sonriendo mientras se sentaba frente a ella. No es problema, además, es agradable compartir una comida con alguien para variar. El espacio puede ser solitario incluso para alguien acostumbrado. Aara tomó su tenedor imitando los movimientos de Jack mientras tomaba un bocado con cuidado. De la comida sus ojos se abrieron de sorpresa por el sabor extraño pero agradable. Es bueno, dijo su voz llena de genuina sorpresa. Jack rió suavemente complacido con su reacción. Me alegra que te guste, he tenido que aprender a cocinar para mí. Aquí afuera no hay nadie más cerca para hacerlo, así que es aprender o morir de hambre. Comieron en silencio por un rato. El sonido de los motores del barco, un zumbido de fondo constante. Aira se encontró relajándose cada vez más cerca de Jack. Su presencia era tranquilizadora de una manera que la sorpresa de nuevo entre su propia gente. Siempre había presión para ser fuerte, para sobresalir, para nunca mostrar debilidad, pero aquí con Jack no había tal expectativa. A él no le importaba su fuerza o su estatus, le importaba su bienestar, algo a lo que ella no estaba acostumbrada. Después de la cena se sentaron juntos en la pequeña área común, un espacio lleno de estantes llenos de la colección de Jack de reliquias y recuerdos de sus viajes. A través de las estrellas, Ai había tomado un interés particular en uno de los objetos en el estante, un pequeño BX de madera intrincadamente tallado. Una vez le había preguntado a Jack sobre él y él le explicó que había pertenecido a su abuela, un recordatorio de su vida en la Tierra antes de convertirse en un vagabundo. Mientras estaban sentados, finalmente encontró el coraje para hacer la pregunta que había estado pesando en su mente. Jack, ¿por qué vives aquí en los confines del espacio? Podrías haberte quedado en la Tierra, vivir entre tu gente. ¿Por qué elegir esta vida? Jack se reclinó en su silla mirando por la ventana la inmensidad del espacio más allá. Considere su pregunta cuidadosamente antes de responder.
La Tierra es un lugar hermoso, dijo suavemente, pero nunca se sintió como un hogar para mí. Realmente no hay encajo. Hay demasiadas reglas, demasiadas expectativas aquí afuera. Es diferente. Puedo ser yo mismo. Puedo explorar y descubrir cosas que nadie más ha visto. Es liberador. Acercándose a entender sus palabras. Más de lo que él podría haber dado cuenta en cierto modo eran parecidos, los dos habían sido expulsados Jack por voz, y por circunstancias eran dos vagabundos en busca de algo que aún no habían encontrado alguna vez. ¿Te sientes solo? Preguntó ella, su voz más tranquila ahora, como si tener miedo de la respuesta. Jack la miró con un dejo de tristeza en sus ojos. Sí, a veces, admitió, pero estoy acostumbrado aquí afuera. Aprendes a vivir con el silencio. Aira miraba hacia otro lado sintiendo una punzada de culpa. No se consideró que Jack podría estar bronceado. Solo como ella había estado tan concentrada en su propio abandono que no había pensado en preguntarle sobre su propia vida, sus propias luchas. No creo que alguna vez haya conocido a alguien como tú, dijo después de una larga pausa. Humana, eres diferente a cualquiera que haya conocido. Mi gente nunca habría hecho lo que tú hiciste por mí, te habrían dejado atrás tal como me dejaron a mí. Jack frunció el ceño inclinándose ligeramente hacia adelante. ¿Qué te hicieron que no estuvo bien? No me importa lo que diga su cultura, nadie merece quedarse atrás de esa manera. Los ojos de Ai brillaron de emoción. Había pasado tanto tiempo tratando de convencerse a sí misma de que su abandono estaba justificado, que su enfermedad la había hecho indigna del cuidado de su gente, pero escuche las palabras de Jack dichos con tanta sinceridad la hizo cuestionar todo lo que le habían enseñado. No sabes cómo es ella, susurró su voz temblando, por ser expulsada que te dicen que no vale la pena salvarte. Jack se acercó a través de la mesa colocando suavemente su mano sobre la de ella. Su toque era cálido conectándola al momento presente. Lo vales, me dijo suavemente, lo vales todo. Aira miró hacia arriba, encontrando su mirada. Había algo en sus ojos que hizo que su corazón se acelerara, algo que no había sentido en mucho tiempo. No era solo compasión, era más profundo que eso. Por primera vez desde ella sintió su abandono. La veían realmente no como un Zebron débil, no como una carga, sino como alguien que importaba. El silencio entre ellos estaba cargada de emociones no expresadas. La mano de Ai permaneció bajo la de Jack y ella no se apartó. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, no estaba sola. Las siguientes semanas pasaron de la misma manera, con Aira y Jack acercándose más mientras viajaban por las regiones inexploradas del espacio. Jack la llevó a planetas que nunca había visto antes, presentándole las maravillas de la galaxia que solo había soñado. Un día, mientras exploraban una pequeña luna que orbitaba alrededor de un gigante gaseoso, le pidió a Jack que le enseñara a volar el Wayfarer. Al principio, Jack dudó, siempre no estaba seguro de que si estaba lista para tal responsabilidad, pero insistió. He pasado toda mi vida escuchando lo que no puedo hacer, dijo con voz firme, quiero aprender. Quiero poder tomar el control de mi propio destino. Jack no podía discutir eso. Siempre había admirado la resistencia de y si volar la nave era algo que ella quería, entonces él le enseñaría. Las lecciones comenzaron esa misma tarde. Jack le explicó los conceptos básicos de navegación, explicando cómo funcionaban los sistemas de la nave y cómo leer los paneles de control. Aira aprendía rápido. Su mente aguda absorbía la información con facilidad. Pronto estaba guiando el Wayfarer a través de campos de asteroides y espacios reducidos. Sus manos firmes en los controles mientras pilotaba la nave, una sensación de libertad la invadió. Nunca se había sentido tan viva. Sense siempre le había dicho que era débil, que nunca llegaría a nada, pero aquí estaba, volando por las estrellas con el hombre que le había salvado la vida. Jack la miró con una sonrisa orgullosa en su rostro. Había sabido desde el momento en que la encontró que era especial, pero verla llegar a ser ella misma de esta manera era más de lo que jamás había esperado. Capítulo 4. Un nuevo comienzo. La recuperación de Ella había dado un giro completo. Ya no era la frágil niña abandonada que Jack había encontrado en Sira. Había recuperado su fuerza, su confianza y algo más, su sentido de sí mismo, y con eso llegó una comprensión que se había estado construyendo durante semanas. No podía negar la creciente conexión que sentía con Jack, un vínculo que había comenzado con gratitud, pero que había evolucionado en algo mucho más profundo. Una noche, mientras el caminante se desplazaba por un sector tranquilo del espacio, Aira se acercó a Jack. Estaba sentado en la cabina mirando las estrellas como solía hacer cuando necesitaba ayuda. Pensar que se paró a su lado por un momento observándolo en silencio antes de hablar. Finalmente Jack dijo suavemente, su voz firme, a pesar de la emoción que se arremolinaba dentro de ella. Hay algo que necesito decirte. Jack se volvió hacia ella, su expresión curiosa. ¿Qué? Capítulo 4. Un nuevo comienzo. La recuperación física de Aira estaba casi completa, y el vínculo entre ella y Jack se había convertido en algo innegable, pero a medida que su fuerza regresaba también lo hacían los recuerdos de su abandono, la comprensión de que estaba verdaderamente sola en la galaxia sin
Su gente sin la vida que una vez había conocido aún persistía en los rincones de su mente, pero había algo más creciendo dentro de ella, un sentido de esperanza. Esta esperanza tenía poco que ver con su supervivencia física, y todo que ver con el humano que la había salvado durante las últimas semanas. Jack le había mostrado amabilidad y compasión, que nunca antes había conocido, ni siquiera entre su propia raza le había dado. Más que solo atención médica, le había dado compañía, comprensión, y por encima de todo, la elección. Mientras estaba parada en la plataforma de observación del Wayfarer, mirando hacia el vasto vacío lleno de estrellas, la mente de Aira estaba consumida con pensamientos sobre lo que la esperaba. No había vuelta atrás con San, de eso estaba seguro ahora, pero la pregunta que pesaba mucho en su corazón era a dónde pertenecía Jack. Le había dado libertad y seguridad, pero también le había dado algo más que no esperaba: amor. Al principio había sido un sentimiento sutil, tácito, que crecía entre ellos mientras compartían historias y exploraban nuevos mundos, pero ahora era inconfundible. Podía sentirlo en la forma en que Jack la miraba, en la forma en que la guiaba con dulzura cuando le enseñaba a volar, y en la forma en que la escuchaba valorando sus opiniones y pensamientos de una manera que nadie más había hecho nunca. ¿Pero querría Jack que se quedara con él para siempre? Los humanos ni siquiera pensaban de esa manera. Aira había aprendido mucho sobre las costumbres humanas, pero el amor era algo que ella aún no había comprendido completamente. Entre las relaciones de los Sens eran transaccionales, a menudo arregladas para obtener beneficios políticos o sociales. El amor, como lo entendían los humanos, era visto como una indulgencia innecesaria. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaba con Jack, más comenzaba a entender por qué los humanos lo apreciaban tanto. Se dio cuenta de que el amor no era una debilidad, ya que los Sens creían que era una fuerza. Fue lo que impulsó a Jack a salvarla cuando su propia gente la había abandonado, fue lo que alimentó su deseo implacable de protegerla, para enseñarle a asegurarse de que ella supiera que nunca volvería a estar sola. Y ahora, parada sola en la plataforma de observación, Aira sabía lo que tenía que hacer. Más tarde esa noche, Aira encontré a Jack sentado en la cabina, mirando las estrellas. El suave resplandor de los controles iluminó su rostro, dando una mirada de tranquila contemplación. Era una vista familiar. Jack venía a menudo aquí cuando necesitaba pensar, cuando la inmensidad del espacio pesaba sobre sus pensamientos. Se acercó a él lentamente, sus pasos suaves contra el piso de metal. Gato debía haber sentido su presencia porque él se giró ligeramente ofreciéndole una pequeña sonrisa. ¿No podía dormir?, preguntó su voz cálida y familiar. Negocio con la cabeza. Sentándose en la silla del copiloto junto a él, ella no respondió inmediatamente, dejando que el silencio entre ellos se extendiera mientras reunía sus pensamientos. Que tenía ensayó esta conversación en su mente incontables veces, pero ahora que el momento había llegado, las palabras parecían más difíciles de formar. Jack, ella comenzó, su voz más tranquila de lo que pretendía haber. Algo de lo que necesito hablarte. Se giró completamente hacia ella, su expresión inmediatamente seria. ¿Qué tienes en mente? Respiró hondo tratando de calmarse. He estado mucho pensando en lo que viene después, dijo, eligiendo lentamente sus palabras con cuidado. ¿Sobre dónde encajo ahora? No puedo volver a los Serons, eso está claro, pero no sé si puedo quedarme aquí contigo tampoco. El ceño de Jack fruncido, la preocupación destellando en sus ojos. ¿Por qué no?, preguntó suavemente, su voz teñida de confusión. Eres bienvenida aquí. Sabes que no quiero que te vayas. El corazón de Hila se aceleró ante sus palabras, pero ella siguió contemplando las estrellas fuera de la ventana con miedo de mirarlo a los ojos. No quiero irme tampoco, admitió, su voz apenas por encima un susurro. Pero no sé qué quieres de mí, no sé si soy solo alguien a quien salvaste por lástima, o si por lástima. Jack interrumpió, su tono firme pero gentil. No te salvé porque te salvé porque. Hizo una pausa, su mirada se suavizó mientras buscaba las palabras adecuadas. Porque mereces vivir, mereces más de lo que tu gente te dio, y porque yo detuvo el peso de sus siguientes palabras colgando en el aire. Finalmente se giró para mirarlo, sus ojos violetas buscando en su rostro alguna pista de lo que estaba tratando de decir. Jack respiró hondo. Ali, me preocupa por ti más de lo que nunca me he preocupado por nadie más. No eres solo alguien a quien salvé, eres todo para mí. El corazón de Ai se saltó de latir y por un momento estuvo demasiado aturdida para responder. Había esperado, tal vez incluso soñado, que Jack pudiera sentir lo mismo que ella, pero al escucharlo decirlo fuerte lo hizo real de una manera que la dejó sin aliento. Yo también me preocupo por ti, Jack, dijo suavemente, su voz temblaba ligeramente, pero tengo miedo de que lo que sea esto entre nosotros no durará. Los humanos y los Sons no están destinados a estar juntos, somos diferentes. Jack se inclinó más cerca y sus ojos se clavaron en los de ella. No me importa eso, no me importa lo que tu gente diga o lo que piensen los demás. Todo lo que sé es que no quiero perderte, no ahora, nunca. Él la respira atrapado en su garganta cuando las palabras de Jack la inundaron. Pudo sentir la sinceridad en su voz, la profundidad de sus sentimientos por ella, y en ese momento todo el miedo y la incertidumbre que la habían estado reteniendo se desvanecieron. Extendió su mano suavemente descansándola sobre la de Jack. No quiero perderte tampoco, susurró, su corazón latía aceleradamente en su pecho. Pero si me quedo contigo,
quiero que sea más que solo como alguien a quien salvaste, quiero estar contigo, Jack. Verdaderamente los ojos de Jack se suavizaron, una sonrisa tirando de las comisuras de sus labios. Luego, quédate, dijo su voz llena de tranquila convicción, quédate conmigo no porque te salvé, sino porque pertenecemos juntos. El corazón de A se llenó de emoción, y por primera vez en semanas, se permitió abrazar completamente lo que había estado sintiendo todo el tiempo. Se inclinó hacia adelante, cerrando la distancia entre ellos, y presionó suavemente sus labios contra los de él. El beso fue suave, tentativo al principio, pero rápidamente se profundizó a medida que las emociones que ambos habían estado conteniendo salían a la superficie. Fue un beso que habló de todo lo que habían pasado juntos, sus miedos, sus esperanzas y la innegable conexión que había crecido entre ellos. Cuando finalmente se separaron, Jack apoyó su frente contra la de ella, su aliento cálido contra su piel. Ya no estás sola, Aira, él susurró, y nunca lo serás. Ella, sonriendo con lágrimas picando en las esquinas de sus ojos, por primera vez en su vida se sintió verdaderamente segura, verdaderamente amada, y en ese momento supo que su lugar no estaba con los Sens ni ninguna otra raza, su lugar estaba aquí con Jack. En los días que siguió, Aira y Jack se establecieron en su nueva vida juntos a bordo del Wayfarer. Fue una vida llena de aventuras, exploración y sobre todo amor. Viajaron a mundos distantes, descubriendo nuevos planetas y desvelando secretos antiguos, pero sin importar a dónde estaban siempre regresaban el uno al otro. Su vínculo solo se hizo más fuerte con el tiempo, un testimonio del poder del amor y la resiliencia de dos almas que una vez habían estado perdidas, pero ahora habían encontrado su camino el uno al otro. Una noche, mientras estaban sentados juntos bajo las estrellas en un tranquilo planeta deshabitado, Jack se volvió hacia A con un brillo travieso en sus ojos. Ya sabes, dijo, una sonrisa juguetona tirando de sus labios. Deberíamos hacer esto oficial. A arqueó una ceja intrigada. ¿Qué quieres decir? Jack suena, metiendo la mano en su bolsillo y sacando un pequeño anillo intrincadamente tallado hecho de metal brillante. Cásate conmigo, dijo simplemente, su voz llena de calidez y certidumbre. Miró el anillo en silencio, atónito. Su corazón se aceleró. Nunca había considerado el matrimonio, al menos no de la manera en que lo hacen los humanos, pero al mirar a Jack, al ver el amor en sus ojos, se dio cuenta de que esto era exactamente lo que quería. Con una sonrisa asentando, sí, susurró, su voz llena de emoción. Me casaré contigo. Jack deslizó el anillo en su dedo, y mientras se besaban bajo el cielo de estrellas, Ia supo que este era el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas, uno lleno de amor, aventuras y un futuro que construirían juntos por primera vez en su vida. Ai sabía a dónde pertenecer.